Buenos días, Dios te bendiga. Bueno, en esta transmisión en vivo, como te estaba haciendo comentarios antes de comenzar este video, con la intención de acercarte a Dios, no porque yo sea la persona que te va a acercar a Dios, no. La Biblia nos habla que el único mediador, el único que nos puede acercar a Dios es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Nosotros somos simples servidores o portadores de la palabra de Dios, que Dios nos ha dado el privilegio de hablar. Somos personas simples y pecadores, que cometemos errores, que tenemos debilidades, y con toda esa idea equivocada que a veces hay, que creemos que las personas que van a hablar de Dios son personas, sobrenaturales, que le cayó un rayo de luz y los iluminó, que de chiquititos fueron iluminados o llamados o tocados por una varita mágica, o porque vino un ángel y le habló a la mamá a nuestras madres o padres para que seamos los elegidos. Más allá de toda esa idea que hay equivocada, Dios llama a personas comunes y corrientes. Dios llama a personas comunes y corrientes como tú, como yo. Un día Dios nos habló a través de su palabra, nos llegó el mensaje a través de otro hombre, de otro ser humano, de otra mujer, hombre o mujer, ser humano, que nos habló con sus debilidades y defectos, nos habló la palabra de Dios, porque el secreto está y el poder está en la palabra de Dios, en lo que Dios habló a través de lo que tenemos escrito en la Biblia, que muchos dirán, bueno, pero la Biblia es un libro que escribieron hombres. Bueno, lo que marca que esto no es un libro común y corriente, o sea, que lo que está escrito, no el libro en sí, sino lo que está escrito no es común y corriente ni es de hombre, es que abre nuestro corazón, toca nuestra alma de una forma que no lo hace ningún otro escrito, cambia las vidas, nos lleva a Dios, nos enfoca a Dios, y al escuchar el mensaje del Hijo de Dios, de Jesucristo como Salvador, transforma nuestra vida de una creencia equivocada en que nosotros somos nuestros propios salvadores o somos nuestros propios dioses, a darnos cuenta que hay un solo Dios y Salvador y que necesitamos de Él, porque vivimos en esta vida creyendo que somos nuestros propios salvadores o nosotros dioses, que nosotros somos omnipotentes. Ahora, cuando llega la enfermedad, cuando llega la desgracia, cuando llegan distintas dificultades o un accidente, Dios quiera no pase, nos damos cuenta qué vulnerables somos y que no somos nada. Y cuando nos llega de cerca, perdón que te hable de estos temas, la muerte de cerca de un ser querido, de un amigo, ahí nos damos cuenta que no somos nada, como se dice esa frase tan común. Entonces, ahí nos damos cuenta que necesitamos de quien nos creó, ¿sí? Y ahora con esto del coronavirus, no voy a dejar de tocar este tema, porque si no alguno va a decir, este es tan insensible que habla de todo y no se da cuenta lo que está pasando en la humanidad. Sí, yo estuve hablando en otros videos en Instagram y compartiendo en Facebook también sobre el coronavirus. Y por supuesto, ¿y qué puedo agregar a lo que te estoy diciendo ahora sobre una búsqueda de Dios y de no creernos omnipotentes, ni dioses, ni salvadores nosotros mismos? Justamente esta enfermedad golpea, esta epidemia golpea, y a veces, si bien es algo horrible y que uno no quiere, que no se me entienda mal lo que voy a decir ahora, nadie quiere que suceda esto. Dios quiera no que nunca pase y siga creciendo esta pandemia, porque mi oración, como la de muchos cristianos, es que Dios pare y tenga misericordia de todas estas personas enfermas y de las que no están enfermas, que no sean contagiadas. Es mi oración y vamos a orar por esto, si tú quieres. Pero lo que te quería decir con esto que te estoy hablando previo es que muchas veces esto nos lleva a frenarnos y pararnos un poquito y decir cómo está nuestra vida, hacia dónde se dirige nuestra vida. Y a veces tiene que suceder, lamentablemente, hechos tan feos, fuertes, enfermedades, pandemias, catástrofes, terremotos, catástrofes climáticas, geológicas, para que reaccionemos y digamos, qué frágil somos los seres humanos. ¿Qué nos está diciendo esto? Algunos dirán, bueno, ¿qué nos está diciendo la naturaleza? Bueno, ¿qué nos está diciendo Dios, nuestro Padre? Es lo que creemos nosotros.
con todo esto que está pasando. Y sin ser extremista ni apocalíptico, porque no es mi idea, ni me van a ver hablando a mí, ni aprovechándome de la situación. Sí, sé que la palabra de Dios nos dice, y Jesús mismo dice, porque a mí me sorprende cómo la gente está pendiente de profecías de Nostradamus y de distintos hombres que son videntes, pero nadie está presto a escuchar las profecías que dice la Biblia, que nos dice Dios a través de profetas, que nos dice Jesús mismo. Jesús habló de esto que estamos viendo ahora, de muchas de las cosas que estamos viendo. Pero bueno, esto no es para fomentar miedo, sino para ver los tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, todo, como dice una palabra en la Biblia en Romanos 8:28, para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y para aquellos que no conocen a Dios también ayudan todas estas situaciones difíciles a acercarse a Dios y a meditar, y si no han tenido un encuentro con Dios, volverse a Dios, ¿sí? Bueno, antes de seguir quisiera saber si se está escuchando bien el audio. Por favor que me pongan un comentario o un me gusta, me digan que se está escuchando bien, porque por ahí estoy muy lejos del micrófono, o por ahí la música se escucha de fondo más fuerte que mi voz. Quisiera que me digan si se está escuchando bien y si te gusta este video que estamos compartiendo. Bueno, lo que te decía, hoy por hoy el coronavirus está afectando a todo el mundo y mucha gente hoy está en cuarentena. Estamos tomando prevenciones todos, ¿sí? Como creyentes y no, estamos siguiendo las normas que nos dice el mundo, que nos dice los estados, las repúblicas, nuestros presidentes. Está bien sujetarse a todas las prevenciones que nos dicen que tomemos, ¿sí? Y esto, lo que te quería decir, nos puede llevar hoy por hoy, si es una cosa muy fea y una desgracia que nadie quiere que pase esto, y oraremos por aquellas personas que están pasando esto y por este mal que nos aqueja a todo el mundo hoy. Si bien es algo muy feo, nos lleva a acercarnos a Dios, nos lleva a pararnos y frenarnos y decir, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Tal vez este tiempo de pararte y quedarte en tu casa, con cuarentena o no, pero la mayoría está, yo sé, hoy en cuarentena, o a veces algunos ya han prohibido, no prohibido, sino han puesto distintas limitaciones a los trabajos, a los negocios, y muchos ya están cesando sus tareas laborales y no están yendo por un tiempo a trabajar porque se ha determinado en su lugar de trabajo o su negocio, ¿sí? O su empleo. Nos va a llevar por ahí a estar más enfocado, y si las redes hoy sirven para algo, bueno, que puedan servir para esto, para ser de bendición y escuchar un poquito y detenerse y escuchar lo que Dios nos quiere decir, la palabra de Dios, ¿sí? Dios te quiere hablar hoy, y yo a través de este video en vivo, quería llevarte a reflexionar, a que pienses con todo esto que está pasando de la pandemia, que te pongas a reflexionar. Primero, que Dios no escapa a nada, esto no escapa de Dios, Dios es más grande que todo. El asunto es que vos estés del lado del más grande que todo, ¿sí? Para los creyentes, los que tenemos una relación con Dios, porque cuando quiero aclararte algo, que por eso estoy subiendo videos, no sé si viste algunos de mis videos que subo en Instagram y que después los reproduce también Facebook, se comparte automáticamente. Estuve hablando sobre diferenciar entre lo que es una fe genuina en Dios, una sana relación con Dios verdadera, y superstición o tradición. ¿Y por qué? Muchos dirán, pero ¿cómo? Superstición no es tener miedo, que se te rompa un espejo, que vas a tener mala suerte, que si pasabas con una escalera, no. A veces superstición es como tener un amuleto, ¿no? Un amuleto también es como un cierto superstición, a decir, tengo algo en la mano, una cola de conejo, qué sé yo, alguno tiene, no sé, una fotito de fulano, mengano, esto me va a traer suerte. Bueno, a veces con Dios queremos hacer lo mismo, y no es lo mismo. Si ponemos a Dios como una superstición, no estamos enfocados bien, no estamos nutriéndonos de una fe sana y verdadera. Si tú tienes un objeto religioso, pensando que Dios te va a ayudar porque tenés ese objeto religioso, no quiero nombrar para que nadie se ofenda, pero está bueno que vos tengas algo que te represente con tu fe, está perfecto, un símbolo. Los cristianos tenemos la cruz como símbolo,
bueno, algunos tienen un pescadito, bueno, no tiene nada de malo eso, pero si tú te aferras a ese objeto religioso, a esa cruz, a eso que tiene, o a un dibujo de algo que crees que es divino, y le das lugar y piensas que eso va a ser el motivo de tu oración, de tu ayuda, pedirle a eso o tocar eso para que te ayude, eso se pasa al terreno de la superstición. Eso es lo que te quiero aclarar. Algunos hasta ahora hacen rezos y oraciones, que yo he visto inclusive entre la parte evangélica también, que te dicen, pasá esta oración y repetila que te va a ser de bendición. No, si caemos en eso los evangélicos también, estamos cayendo en un error terrible. Hemos criticado a lo mejor a algunos que de otras religiones porque hacen ciertas rituales o rezos mágicos, como decimos. Yo te expliqué en una de los videos algo que no es mío, ni es una interpretación de la religión, porque eso quiero que te quede claro. Mucha gente cree que uno dice conforme a la religión, ¿viste? Te dice, no, pero vos crees así por tu religión. No, yo creo así, quiero creer lo que dice Jesús, lo que me dice Dios Padre a través del Espíritu Santo en la Biblia, lo que Él nos dejó escrito. Y en mi experiencia personal, cuando yo empecé a vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, no es una interpretación de una religión. Lamentablemente que tal vez tú no lo hayas vivido, no te lo hayan explicado, no te hayan abierto la Biblia y hablado directamente de la Biblia, las verdades de la fe en Dios y de la fe en Jesucristo, es un problema que tendrás que replanteártelo con tus mentores, con tu, no sé, con tu familia, con el líder religioso que vos tenías, no sé. Pero no es culpa ahora de este que te está hablando y te está diciendo y te está exponiendo la verdad que está en la Biblia, en la palabra de Dios. No es una verdad mía, no es una verdad de una religión. Lo que pasa es que en la historia ha habido personas que han querido aclarar y mostrar que la religión se estaba equivocando y que estaban yéndose por un lado equivocado, como te estoy hablando ahora, la superstición, por ejemplo. Y te estaba explicando que yo te leí un pasaje donde habla en la Biblia de donde sale el Padre Nuestro, porque todo tiene un origen. El origen de nuestra fe en Dios no viene de una religión. Muchos creen que muchas cosas que se enseñan sobre Dios lo inventó una religión, lo inventó la Iglesia Católica, lo inventó bueno, la Iglesia, pongámosle la protestante o la que sea. No, los escritos bíblicos no son dueños nadie de esos escritos. Los escritos bíblicos Dios los dejó como patrimonio de la humanidad, podríamos decir. Los escritos bíblicos que conllevan, que completan lo que es la Biblia, que Biblia significa biblo, que viene de biblioteca, es una biblioteca de Dios, digamos. Una biblioteca andante de Dios, son todos libros, diferentes libros que hablan del mismo Dios y muestran realmente la personalidad de Dios, lo que Dios quiere para la humanidad y ayudar a la humanidad, desde la creación hasta el fin de los tiempos y el plan de Dios para ayudar, y muestra el problema, la temática, por qué el ser humano se equivocó, hizo todas las cosas para que nos vaya tan mal y cómo Dios nos da la solución. Pero no queremos escuchar y preferimos escuchar cualquier otra idea o ideas de hombre o tradiciones o supersticiones, pensando que nos va a ayudar repitiendo rezos repetidos o mágicos o teniendo objetos a los que creemos que nos van a ayudar. No, esto es superstición, no es Dios. La experiencia con Dios es tener una experiencia de hablar con Dios, aceptar lo que Dios te dice. Dios te dice, ¿qué es lo que Dios te dice en su palabra? Dice, yo te creé. Vamos a sintetizar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje de Dios para la humanidad? Dios te dice, yo te creé, yo te formé, soy tu Dios, soy tu Padre. Vos te alejaste de mí, vos me diste la espalda, dejaste de buscarme a mí, empezaste a hacer las cosas a tu manera, me rechazaste. Yo, en vez de, por amor, por eso habla del amor de Dios la Biblia, por amor a mi creación, en vez de dejarlos totalmente que se sigan destruyendo, dice, yo envié a mi Hijo para salvarlos a su tiempo. Primero le di mandamientos, leyes que los dio a través de los profetas, a través de hombres como Moisés y distintos hombres en la Biblia. Dios habló a estos hombres y trajo revelación para llevarnos a Él. Nos dio mandamientos sanos, puros, buenos, para que nosotros dejemos de hacer lo malo y no nos alejemos más de Él y no hagamos más mal al prójimo. Los mandamientos de Dios son para tener una buena relación con Dios
que nos traiga paz, comunión y estar bien, y para tener una buena comunión y nos traiga paz, armonía con el prójimo. Porque si lees los 10 mandamientos tiene que ver con eso. Los 10 mandamientos que están en la Biblia, ¿no? De eso también te hablé en estos videos. Porque lamentablemente, como la gente conoce más religión, tradición, cuando hablo de religión hablo de lo que se pone por arriba de la Biblia, ¿sí? Lo que se pone por arriba de la palabra de Dios. Eso es religión, cuando te ponen estructura y cosas y formas de interpretar la Biblia, o se tiene un manualcito donde dice, porque estableció tal institución que ahora una doctrina, ¿no? Ustedes creo que se darán cuenta de lo que estoy hablando. Una doctrina sobre la fe en tal cosa, ahora se empieza a creer de esta manera. No, la Biblia, la palabra de Dios es la palabra de Dios, no se puede modificar, no se puede poner por encima, no se puede reinterpretar. Si tú la lees como está, vas a ver claramente lo que el consejo, el mensaje de Dios para tu vida. Ojalá estés escuchando este video para que Dios te abra los ojos y te vuelvas al Dios vivo y verdadero que enseña la palabra de Dios y a su Hijo Jesucristo. Dios quiere tu paz y tu bendición. Si escuchas y recibes y lees la palabra de Dios, vas a tener paz y vas a relacionarte con Dios. Dios quiere que hoy pase esto. Bueno, a lo que voy, no me quiero perder del tema. El mensaje de Dios es este, como te estoy diciendo. Dios habla a la humanidad. Dios dice, yo te creé, te amé, por eso te formé, te hice a mi imagen para que tengas autonomía, para que seas diferente inclusive a todo el reino animal. El ser humano lo puso por encima de todo el reino animal, para que tengas independencia, autonomía, decidas, gobiernes la tierra. El ser humano dijo, no, yo quiero ser independiente de Dios, como hizo Adán y Eva, y a seguir mi propia sabiduría, o quiero ser mejor que Dios, o me parezco que soy. Claro, el ser humano se le dio atributos como los que tenía Dios, personalidad, decisión propia, y el ser humano, como no es Dios justamente, no es amor, no es paz, no es sumisión, es orgullo. Lamentablemente el hombre expresó su orgullo, se aferró a lo que era y se quiso independizar de Dios, y quiso creerse más que Dios, porque eso es lo peor de todo. A Dios no le importó compartir su gloria con nosotros y hacernos semejantes a Él. No, si no nos hubiera hecho como robot o como otros animalitos que no se cuestionan nada. No, Dios nos hizo como a semejanza de Él, casi como Él, nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El ser humano, en vez de valorar eso, dijo, no, yo podría ser superior a Dios. Un engaño, un error terrible que Satanás le puso en el jardín del Edén. Y decidió hacer las cosas a su manera, y por eso vemos la raza humana lo que sucedió. Después vino los celos, la envidia, el egoísmo. Vemos ya los primeros hijos de Adán y Eva, el hermano mata a su hermano. Terrible. Bueno, todo esto porque el hombre se alejó de Dios. El mensaje de Dios habla esto. Dios te amó, te creó, te dio luego mandamientos, como te estaba diciendo, formas de volverte a Dios, observando esos mandamientos, esos consejos para que no hagas el mal ni a tu prójimo, ni te separes de Dios. Sin embargo, hermano, siguió faltando porque el hombre, como dice la palabra de Dios, el ser humano es pecador. Tiene tendencia al pecado, al mal. Sin Dios está perdido. Sin la gracia de Dios, sin la ayuda del Espíritu de Dios, que el ser humano se separó en el jardín del Edén de esa relación que tenía con Dios y del Espíritu Santo, que era el que lo ayudaba. El Espíritu Santo siempre estuvo en la creación y en el ser humano. La Biblia habla de que Dios se paseaba en el huerto con Adán y Eva. Ahí no está hablando de la presencia de Dios, porque no podemos hablar si era físicamente, pero sí la presencia de Dios. Que esa presencia de Dios y el Espíritu Santo lo volvemos a sentir y a vivir cuando recién te das cuenta que estás mal y te tenés que volver a Dios. ¿Qué es lo que yo te trato de mostrar en estos videos? Que dejes una vida de desapartición y tradición y tengas una relación con Dios para volver a tener comunión con el Dios que te creó, que te formó, y que no solo eso, cuando te vio perdido, envió a su Hijo para salvarte, porque era el único que podía ayudarte y sacarte de ese estado. ¿Te sigo explicando? La Biblia habla de esto. Tú tienes que escuchar lo que Dios dice, no lo que dice una tradición o una religión, por más fuerte que sea. Pero si vos te sientes vacío hoy por hoy, y si sientes que haces cosas por hacerla, al azar, porque te la enseñó tu familia, te la enseñó tu contexto cultural, y haces todo de memoria para quedar bien, y después te sientes vacío. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios.
porque no tienes relación con Dios. Y yo sé que muchos por ahí se enojan y dicen, no, pero yo tengo a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo lo tenés a Dios? ¿Cómo lo vivís a Dios? ¿Cuál es tu experiencia? Y no, porque yo tengo esto tengo esto acá conmigo, que lo agarro, porque yo pido todos los días, porque, no sé, yo rezo, porque yo hago una oración todos los días. No. ¿Y después qué? ¿Y después qué haces de tu vida? ¿Sabés que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Sabés que Dios, lo que quiere Dios para vos en este día? ¿Sabés qué quiere Dios para tu vida? ¿Estás haciendo lo que Dios dice? ¿Por qué te digo que es una superstición y como un amuleto? Porque muchas veces la gente dice, bueno, yo voy a hacer esto y que Dios me ayude y que Dios me bendiga. Y por ahí Dios no quiere que hagas eso. Entonces lo tomás a Dios como un amuleto. ¿Sí? Yo he escuchado gente, por ejemplo, que dice voy a robar, por darte un caso extremo. No hay que llegar a ese extremo, pero gente que dice voy a robar y le voy a pedir a tal ser sagrado, divino, que me ayude para ir a robar. ¿Tú crees que Dios va a estar de acuerdo con eso? Y a lo mejor le va bien y todavía dice Dios me ayudó, o el ser al que le pido me ayudó. No nos equivocamos. Eso es superstición, eso es cualquier cosa, pero no es comunión con Dios. Vos tenés que estar cerca de Dios para saber lo que Dios quiere para tu vida. Para que te vaya bien, tenés que saber lo que Dios quiere. Y para saber lo que Dios quiere, hay un manual, podemos decir. Hay escritos y está la Biblia para que te diga cómo vivir, para que te vaya bien. No es al revés. No es buscar a Dios para que Dios te haga lo que vos querés, tu deseo caprichoso. Porque como somos pecadores, siempre nos va a llevar al mal nuestra condición humana. El único que transforma tu vida es Dios Padre, con la actuación del Espíritu Santo, con la actuación de la fe en Jesucristo, lo que vino a ser Jesús. Jesús irrumpió la humanidad, la historia, y dijo, yo empiezo ahora un antes y un después. Por eso es antes de Cristo y después de Cristo. Hasta antes de Cristo Dios había dado mandamientos, leyes para que se tomaran en cuenta. El ser humano no las pudo cumplir. Entonces Jesús, ¿qué dijo? En vez de condenar al mundo porque no puede cumplir la ley de Dios, porque no puede vivir de la forma que Dios quiere, de una forma buena, sana, no estamos hablando de ser santitos, super santos, que no disfrutamos de esta vida, porque no se trata de eso. La Biblia no habla de que no disfrutes la vida. Dios te puso para que disfrutes, pero de una forma sana, buena, sin hacer mal al prójimo y sin separarte de Dios. Bueno, Dios, en vez de, luego te sigo con el mensaje que dice la Biblia, después de decirte Dios que te creó, que te amó y te dio mandamientos y leyes para que te corrijas tu vida, y como no lo pudiste hacer, Dios a su tiempo dice que envió a Jesucristo su Hijo. ¿Y por qué lo envió? Porque su Hijo era el único que podía vivir de una forma correcta, santa y justa en esta vida, y fue Jesús. Y Jesús vivió lo que no vivió Adán y Eva, y la Biblia dice que Él nos vino a representar como la raza humana, porque Él fue Dios y hombre, vino y se hizo como nosotros. Nació de una virgen, nació por el poder divino, porque María no había tocado hombre, nació por el poder divino del Espíritu Santo obrando en su vida, haciendo que este santo ser naciera, que fue Jesucristo. Jesucristo nos representó delante del Padre. Él dijo, yo voy a hacer lo que no hizo Adán y Eva. Yo voy a vivir la forma justa, sin pecar, sin hacer mal al prójimo, en una comunión con mi Padre. Y Él se vio limitado como hombre, fue tentado como somos nosotros. Él vivió las mismas debilidades y sufrimientos. Siendo Dios podría haber dicho, no, yo no sufro nada. Él lo vivió porque dijo, de esta forma voy a vivir como tendría que haber vivido Adán y Eva, como tendrían que haber vivido los hombres. Vivió justamente, y no solo eso, después, por último, Él entrega su vida en sacrificio. Porque no solo eso, tenía que representarnos como santos, como justos a nosotros, que somos pecadores, porque eso es lo tremendo. Él nos representó, ¿sí? Es como, vamos a dar un ejemplo porque por ahí no se entiende, ¿no? Pero vamos a dar un ejemplo en esta tierra. Tú hiciste las cosas muy mal, y tú mereces la condenación, ir preso, estar en la cárcel, separado de tu familia, separado de lo bueno, porque hiciste las cosas muy mal. Viene alguien, un hermano, un amigo, y dice, no, yo, todo lo que él hizo mal, yo voy a tratar de hacerlo bien delante de las autoridades, y lo voy a representar. Y todo lo que él hizo daño, yo lo voy a hacer bien para que él, pagar lo que él hizo mal.
No obstante eso de hacer una vida diferente y arreglar todo lo que uno rompió, destruyó, hizo mal, él empezó a hacer todas las cosas bien durante un tiempo. Y después no solo eso, dice, bueno, pero yo aparte esta persona no es suficiente que haga todas las cosas bien. Tiene una pena. Se le declaró la pena de muerte porque me hizo algo, un delito que merece la pena de muerte. Entonces Jesús dijo, y este amigo bueno, para darte un ejemplo, va a decir, no, yo lo amo tanto que quiero morir por él en su lugar. No quiero que él muera, no quiero que él sea castigado, que esté en la cárcel eternamente, que él muera en la cárcel o que a él se le dé la pena de muerte. Y Jesús fue y dijo, me entrego yo. Es lo que hizo Jesús. Cuando tú entiendes esta verdad, te pones a llorar. Yo creo que cualquiera que me está escuchando debe estar conmovido escuchando estas palabras. Cuando te das cuenta de lo que hizo Dios, te creó, te formó, te hizo a su imagen, no te despreció, te dio mandamientos, leyes para que vos te volvieras de tus caminos malos y no hicimos caso. Ahora te envió a su Hijo para morir por vos. ¿Qué vas a hacer ahora sabiendo todo esto? Murió por vos, Jesús murió en tu lugar. ¿Y por qué tú no estás condenado hoy? ¿Por qué hoy no cae un rayo del cielo y te mata y te destruye, o al delincuente o al asesino o al ladrón? Muchos creen que porque Dios no es justo. Sí es justo. Y va a llegar el momento que va a terminar todo y va a juzgar a todos. Es más, se muere una persona ahora y no se arrepintió y no creyó y no le dio lugar a Dios en su vida y creyó en Jesucristo como Salvador, está condenado. No tiene una segunda oportunidad. No tiene un purgatorio que le purgue su pecado, porque la Biblia no habla de purgatorio. Lamento decirte, si crees en esto. Dice que después de esta muerte el juicio. Después vas a juicio. Entonces, todo eso que vos decís, no, pero no se le hace justicia, pobrecito, porque después muere y queda condenado eternamente. Y tú que me estás escuchando y no quieres escuchar la palabra de Dios, el mensaje que te puede dar salvación y perdón, vas a ser enjuiciado también. Pero estás a tiempo, hoy puedes creer en Jesucristo como tu Salvador y Redentor, el que pagó el precio por ti. Y de esto habla la Biblia, eso es lo que te quiero decir. La Biblia no habla de supersticiones ni de tradiciones, no te dice que tenés que hacer ciertos rituales para tal fecha, no, te dice que tengas una relación con Dios. Dios te dice, ven a mí, cree en mí, soy fuente de agua viva, yo te voy a dar paz, yo te voy a dar vida, cree en mí, acércate a mí. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Cómo? A través de un ritual, de un objeto religioso tocándolo, tocando una Biblia. No, acércate a mí a través de la fe, de creer en lo que dice mi palabra. La Biblia no es para tenerla abajo de la almohada o agarrarla fuertemente para que te dé suerte. La Biblia es para abrirla y leerla, y todo lo que dice la palabra de Dios te va a ayudar a estar bien y acercarte a Dios y a bendecir tu vida. Ese es el error. La gente confunde, por eso te digo, fe con superstición. Piensa que agarrando un objeto religioso le va a ir bien, Dios lo va a bendecir, está protegido, Dios lo va a cuidar. No, querido amigo. Entonces, todas esas personas que, no quiero ser cruel, que han tenido un accidente o que se han enfermado y se han muerto, y capaz que tenían un objeto religioso colgado de su cuello, no digamos cosas que no son. Pensemos, razonemos. Dios solo puede ayudarte si tú crees en Él, y para creer en Él tienes que conocer lo que Él dice. Si no conoces lo que Él dice, no estás creyendo en Dios, perdóname que te lo diga. Estás creyendo en una tradición que te transmitieron los padres, que te transmitió la cultura nuestra, tradiciones religiosas, prácticas, ritualismo, superstición, pero no fe en Dios, no relación con Dios. Dios quiere que tengas una relación con Él. La Biblia habla de volvernos a Dios. Dios nos está hablando con su amor. Volvé a mí, acércate a mí, arrepentirte de estar lejos mío, arrepentirte de las cosas malas que has hecho y volvete a mí, que yo te voy a perdonar. En mi Hijo yo te perdoné. En Jesús, por último, Dios nos habla y nos dice, yo te perdoné. En esa cruz Jesús murió para salvarte. Como te dije, como un sustituto, como ese amigo bueno, hermano bueno que vino y dijo, yo voy a pagar el precio por lo que mi hermano o amigo hizo mal. Yo voy a hacer las cosas buenas que él no hizo y lo voy a representar delante de las autoridades, que sería en este caso Dios. Yo voy a inclusive pagar el precio, él merecía morir, voy a morir yo. Jesús hizo eso. Por eso que hoy, como te digo, no cae un rayo, no te mata de el juicio de Dios, porque Dios está esperando que te arrepientas porque su Hijo murió. Él ve a su Hijo que murió por vos. Te está dando una oportunidad a vos y a mí, para que te arrepientas y creas en Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a acercar a Dios o vas a seguir confiando en tu tradición, en tus rituales, en tus objetos religiosos? ¿En qué vas a creer y confiar más?
En Dios Padre, en Dios su Hijo Jesucristo que dio su vida por ti y te está invitando a venir a Él, en el Espíritu Santo que te está hablando ahora y tratando de mostrar esto que te estoy hablando yo, porque es el Espíritu Santo obrando y actuando, como te decía. Dios quiere volver a tener esa comunión, esa relación, y Él la tiene con su Espíritu Santo. Hoy tú puedes sentir la presencia de Dios. Dios te quiere llevar a una relación de verdad personal, no a rituales fríos, que los haces y después volvés a tu casa y no tenés nada. Vas a un templo, vas a un lugar, haces toda una práctica religiosa, después volvés, no tenés nada. Si llega una fecha, como Semana Santa o distintas semanas, de eso vamos a hablar después. ¿Qué es desierto y qué no es desierto lo que se practica en Semana Santa? Porque la Biblia habla otra cosa. Entonces, practicás algo en Semana Santa, practicás algo en Navidad, practicás algo, no sé, en distintas fechas religiosas y después volvés a tu casa, por decir así, con el mismo vacío, con los mismos problemas y con la misma separación de Dios, porque no lo sentís a Dios. No me mientas, no me engañes, a Dios no lo podés engañar. A mí me podés mentir y decir, sí, porque yo estoy con Dios. A Dios no lo podés engañar y tu alma también lo sabe bien y no la podés engañar. Ese vacío que sentís es porque no tenés a Dios. Ese vacío que sentís es porque no tienes una relación con Dios. Tenés tradición, superstición, lo que sea, pero no fe en Dios. Buscá a Dios de verdad, créele de verdad. Dios te dice hoy a través de su palabra, a través de su Hijo, cree en mí, acércate a mí, pide perdón por estar alejado de Él. Arrepiéntete de las cosas que sabes que hiciste mal, pero sobre todo de haber estado alejado de Dios, de haber seguido tradiciones, ritualismo, superstición y no fe en Dios. Dios te ama, Dios no está enojado, porque al morir Jesús en la cruz, todo el enojo de Dios se fue sobre su Hijo, porque así lo determinó. Entonces no tengas miedo de acercarte a Dios. Si bien te das cuenta que está mal lo que estás haciendo, que estás lejos de Dios, bueno, no es para que salgas corriendo, es para que corras a Dios. Dios te dice, ven a mí, yo te amo, yo morí por ti, Jesús murió, mi Hijo, por ti. Dios te dice, te amo, no te está corriendo, te está llamando. Con todo lo que Dios hizo te está diciendo, te amo, vení a mí. Pero no vayas para otro lado, no sigas más con la tradición, no sigas más con los ritualismos vacíos y falsos. No sigas con superstición. Buscá el verdadero Dios, cree en el verdadero Dios, tené fe en el verdadero Dios, tené una relación con Dios. Amá a Dios con todo tu corazón, como dice ese mandamiento, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. ¿Y cómo es amarlo? Así, buscarlo. Y vos decís, ¿cómo lo puedo encontrar a Dios si no lo veo así? Por eso la gente a veces usa algún objeto pensando que lo va a acercar más a Dios ese objeto. Y es un objeto. Si vos vieras lo que la Biblia dice sobre los objetos religiosos y sobre las cosas, las culturas que antiguamente creaban su Dios o su objeto de culto, Dios dice que eso es ridículo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Jesús, lo dice Dios, la palabra de Dios. Entonces, ven a Dios de verdad, en oración. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? Hablando. Vos dices, no lo veo, Dios es espíritu. Y el espíritu no significa que no es nada. El espíritu tiene personalidad. Y tú lo puedes ver si abres tu corazón. Tú puedes cerrar tus ojos si quieres en este momento, como te salga. Yo te quiero invitar a hacer una oración y hablar con Dios y ponerte en contacto con Dios. A través de la oración puedes estar en comunión con Dios. Primero escuchando la palabra de Dios, ¿no? Como te digo, no es una oración mágica, no es un rezo de memoria repitiéndolo varias veces que te vas a acercar a Dios, no. Ni que Dios te va a perdonar porque hiciste 25.000 rezos, no. Eso no lo enseña la Biblia. Te dije, yo mostré videos y te mostré la palabra de Dios, lo que Jesús dijo sobre aquellos que repiten oraciones de memoria pensando que van a ser escuchados por Dios. Lo dijo Jesús. No sean, dice, como los paganos. Está dando a entender a la gente que no cree en Dios, que creen en otros dioses o creencias, que repiten varios rezos, oraciones para que Dios los escuche como si Dios lo vaya a escuchar. Dice, no, Dios escucha ya antes que le hables. Él sabe lo que hay en tu corazón. Solo quiere que hables con Él como un padre, como un amigo. Relaciónate con Dios. Dios quiere escucharte y quiere darte su paz en esa comunión. Yo te invito ahora a creer y abrir tu corazón y hablar con Dios. Y te quiero ayudar a orar, no porque yo te voy a decir una oración de memoria. Yo te puedo ayudar a hablar con Dios, una oración que ahora salga de mi corazón para ayudarte
a que hagas una oración, pero no es porque tenga una oración escrita o de memoria, o sea la oración mágica que te ayude o te lleve a Dios, no. Me encantaría que tú ores solo en tu casa ahí, te salga lo que salga de tu corazón, pero si en este momento no sabes cómo llegar, yo te puedo ayudar y decirte una oración en este momento, ¿sí? Pero no lo tomes como la oración especial, ¿sí? La oración especial es la tuya, la que salga de tu corazón. Yo quiero que hoy tengas una relación y un encuentro con Dios. Y a veces cuando uno habla y no se da cuenta, pero a veces uno dice, yo tuve un encuentro con Dios, la gente dice, ¿cómo habrá sido? ¿Habrá visto un rayo que le cayó? ¿O habrá escuchado una voz? No, no se trata de eso. O dirán, este está loco cuando dice que tuvo un encuentro con Dios. No, tener un encuentro con Dios, ¿sabes qué es? Es tener un encuentro con la verdad. Cuando vos lees o escuchás la palabra de Dios que te abre los ojos y te hace ver que viviste equivocado, viviendo, como te decía, por tradiciones, rituales o es superstición más que fe en Dios, se te abren los ojos y decís, me encontré con Dios, esto es Dios. Lo otro era cualquier cosa, religión, superstición, tradición, ideas de hombres. Esto es Dios, cuando te encuentras con la palabra de Dios, que te dice claramente, yo te creé, yo te amé, yo te llevé a mí, te di mis palabras, te di a mi hijo. Ahí te das cuenta y te dice que tú estás mal, que estás lejos de Él, que necesitas arrepentirte. Ahí te encuentras con las verdades y ahí hay un cambio de vida que muchas personas ven y dicen, este es un fanático, ahora que habla siempre de Dios es un fanático. No es un fanático, empezó a creer de verdad en Dios, empezó a tener una relación con Dios. No te voy a negar que algunos después tienen no sé cómo decir la palabra, sus formas diferentes de manifestar su fe y bueno, que son cuestionables, pero alguien que te habla sanamente, creo que yo te estoy hablando bien, de la fe en Dios, no es fanatismo ni es una locura, se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Y Dios hoy te llama y te dice, ven a mí, como lo dijo desde el principio, ven a mí, cree en mí, acéptame, recíbeme, quiero tener una relación contigo de padre a hijo. Recibe hoy esta palabra, Dios te está llamando, invitando. Y como te digo, si quieres hacer una oración conmigo, si no, apaga el video, vete a tu cuarto en secreto, como dijo Jesús, habla con tu Padre que está en lo secreto y Él te va a escuchar y te va a recompensar y bendecir. Y si no te animas ahora a orar solo o no sabes cómo orar, yo solo te puedo dar una ayudita, ¿sí? Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Dios quiere estar con vos, vivir en vos, que tengas una relación, que te va a dar paz y comunión con Dios y no te va a separar nunca más de Dios. Y que no necesitas rituales ni tradiciones, solo hablar con Dios. Leer su palabra, por supuesto, que es la que te conecta con Dios. Entender y conocer a Dios a través de su palabra. Luego la oración, hablar con Dios diariamente. Y luego, obvio, juntarte con otros cristianos para compartir tu fe. Estar con otros cristianos porque Dios no nos dejó solo, hizo la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la asamblea de los llamados por Dios. Iglesia significa asamblea, congregados, llamados por Dios, ¿sí? Eclesia viene del griego, y si lo buscas vas a ver, no es lo que nosotros creemos muchas veces, la iglesia somos todos los que creemos en Cristo, y Dios dijo, únanse, donde hay 2 o 3, yo estoy allí. Dios no quiere que después te quedes solo, por supuesto, porque la fe se fortalece, se aviva con otros cristianos que creen. Esa llamita, varias llamitas se unen y se hace una fogata. Tenemos que unirnos para alimentar nuestra fe. No te voy a decir solamente, tu fe personal es importantísima, tu comunión con Dios a solas es importantísima. Leer la palabra día a día, orar, tener comunión con tu Padre a solas es lo más importante que tenés. Pero luego no te quedes solo, busca juntarte con otros cristianos, habla con otros cristianos, júntete, adora a Dios, recibe consejo de aquellos que tienen más años en el camino del Señor y te pueden también ayudar o enseñar cuando estás débil, porque seas cristiano no significa que no vas a tener momentos de debilidad, de tristeza y que necesitas que otro hermano esté con vos y ore por vos. Eso es muy bueno, eso lo hace una familia, y cuando crees y te acercas a Dios entras en la familia de Dios. Sin hablar más, ya no quiero cansar, te invito a hacer una oración. Si
te animas a hablar con Dios en este momento y te ayuda a que yo te ayude a hablar, a hacer esta oración, bueno, bienvenido sea. Si no, ve a tu cuarto, como te dije, y ora a solas con Dios y dile lo que sientes en este momento. Yo te invito, si estás ahí, seguís viendo el video, a hacer una oración muy sencilla, pero abrir tu corazón, reconocer que lo que hablamos es la palabra de Dios, que reconozcas en este momento con tu corazón, con tu mente, que lo que estamos hablando es la verdad, es la palabra de Dios. Eso te lleva a Dios, creerle a Dios te lleva a Dios, ¿sí? Valga la redundancia. Oramos, decile así a Dios en este momento: Padre Celestial, Padre del cielo, en este momento yo me doy cuenta que he estado viviendo sin ti, que he estado viviendo a mi manera, con orgullo, con egoísmo, que tal vez he hecho daño a mucha gente y a mí mismo, y también te he ofendido a ti, tal vez con mi vida, con mi conducta. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de vivir sin ti, me arrepiento de ignorarte. Perdóname si he vivido tradición, rituales o he hecho cosas para agradar a los demás y no agradarte a ti. Te pido perdón y te pido que me ayudes ahora. Quiero estar en comunión contigo. Creo que tú me creaste, me formaste con un propósito y yo me desvié. Creo que tú me diste tus palabras para acercarme a ti y creo que me diste a tu Hijo para perdonarme y reconciliarme contigo. Creo en Jesucristo, que murió y resucitó por mí para salvarme. Acepto a Jesús como mi Salvador. Acepto a Jesús como mi Señor. Quiero caminar con Él. Padre Celestial, quiero estar en comunión contigo para siempre. Dame tu Espíritu Santo para que yo disfrute tu presencia, la comunión contigo todos los días de mi vida. Quiero estar contigo para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo un día. Dame paz. Quiero estar a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ojalá esta palabra llegue a tu vida, a tu corazón. Y sí, como te dije hoy, vamos a orar por lo que está pasando en la humanidad, pero que a lo mejor esto tan feo que está pasando lleve a muchos a buscar a Dios, a acercarse a Dios. Parece una contradicción, pero mucha gente que pasó por los momentos más difíciles de su vida fue cuando se acercó a Dios y hoy da gracias a Dios y dice: si no me hubiera pasado esto, no me hubiera acercado a Dios. Hay gente que en la cárcel tuvo que ir a la cárcel para darse cuenta que necesitaba a Dios y hoy cuenta con lágrimas de gozo que se encontró con Dios y que si no hubiera pasado por la cárcel no hubiera estado con Dios, nunca. Podía haber estado libre haciendo el mal y morirse sin Dios y ser condenado. Y hoy muchos tal vez por distintas situaciones que pasan de dificultad, de enfermedad, lo que sea, buscan a Dios desesperados, se encuentran con Dios y reciben la libertad, la paz, la salvación, el perdón y empiezan a tener una relación con Dios a raíz de algo malo. Bueno, ojalá te acerques a Dios ahora que estás bien, pero si estás pasando un momento difícil o tienes temor de la enfermedad o estás pasando por enfermedad, vamos a orar. Quiero orar por vos, quiero que oremos juntos por esto del coronavirus y también por todo lo que puedas estar pasando hoy, enfermo o no. Dios te quiere bendecir. Ojalá hayas hecho esta oración anterior y hayas entendido la palabra de Dios y le hayas abierto tu corazón a Dios, y es mi deseo que empieces a tener una experiencia real, personal con Dios y no una religión y superstición. Oramos por las enfermedades ahora y por esto que está pasando en la humanidad. Amado Dios, en este momento yo oro por todos los que están escuchando, por los que están pasando momentos difíciles de temor, de miedo, porque la enfermedad está cerca, la epidemia está cerca. Padre, yo bendigo a esas personas en el nombre de Jesús. Si han sido infectadas por el coronavirus, sean libres y sanas en el nombre de Jesús. Tú nos dices en tu palabra que en tu nombre echaríamos fuera enfermedades, liberaríamos a personas poseídas. Padre, yo en tu nombre reprendo y echo fuera la enfermedad, el coronavirus, se seque y deje ese cuerpo si hoy está enfermo.
en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos de coronavirus, a los que están escuchando, que puedan creer en Jesucristo, en el único que sana y salva, en el único que tiene poder para sanarnos, en su Espíritu Santo que tiene poder para sanar y liberar. Bendigo a los que están escuchando, los que están enfermos de coronavirus sean sanos ahora en el nombre de Jesús. Cree en esta palabra, sé sano del coronavirus en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, liberación en el nombre de Jesús. Cree, el nombre de Jesús es poderoso. Lo que Cristo ha hecho tiene poder para sanarte. En la cruz murió para sanarte y para salvarte. Y está en los cielos intercediendo por ti. Hoy Dios sana tu vida si crees en Él. Cree, acéptalo, recibe su sanidad en el nombre de Jesús. Y por todo lo que están allí rodeados de esta enfermedad, Padre, protégelos. Si han creído en ti, protégelos, cuídalos de toda enfermedad. Y que toda vida hoy escuche tu mensaje y se vuelvan a ti, que a través de esta cuarentena muchos busquen ahora tu rostro, vean videos cristianos, vean ahora estos mensajes en vivo, reciban tu palabra y crean y sean salvos y sanos por tu poder y por tu palabra. Dios bendiga a cada uno que escuche, que recibe sanidad, da paz, quita el pánico y que se aferren y te busquen a ti, Señor, al Dios único y verdadero. Como dice el Salmo 91, dice que tú nos protegerás de toda plaga mortal, de toda peste destructora, de todo el mal que anda de noche o de día. Dice que tú nos protegerás. Veremos caer a nuestro lado 1000 y 10.000 a la derecha y a la izquierda, pero sobre nosotros no caerá si estamos bajo el refugio del Dios omnipotente. Refúgiate en Dios y tendrás paz y libertad en este día y no tendrás temor. Dios es más fuerte que cualquier enfermedad, pero estate seguro de estar ahora en Él. Refúgiate en Él, no en una superstición, te lo vuelvo a decir, no en un objeto religioso, eso no te va a salvar ni ayudar, no en una tradición, en un ritualismo. Cree en Jesucristo de verdad como tu Salvador, en Dios Padre como el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Refúgiate en Él, ora, habla con Él, lee la palabra de Dios que te lleva a la verdad. Acércate ahora por la oración, por la palabra y por la fe en Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te va a bendecir y Dios te va a liberar de todo mal, de todo temor, te va a sanar de toda enfermedad si hoy invocaste al Dios vivo y a su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga mucho. Me gustaría escuchar tus comentarios, que me digas si este video te ha sido de bendición y compártelo también para que sea de bendición para otros. Dios te bendiga.